fuente de la vida eterna. Tú eres la fuente del poder y la sabiduría. Tú eres el todo y en todos, Señor. Tú eres excelso, santo, poderoso y maravilloso, Señor. Te pedimos en esta hora de la mañana, con humildad de corazón, que abras los ojos de nuestro entendimiento y nos concedas comprender tu santa palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, que seas tú reafirmando nuestra fe, que seas tú redarguyéndonos, que seas tú consolándonos, trayendo luz, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para poder comprender la grandeza de tu amor. Y te pido que si alguien no te conoce en esta mañana, hoy te conozca, que le des vida para que sus oídos sean abiertos y su voluntad librada de la esclavitud del pecado y venga a los pies de la cruz, para que sus pecados sean lavados y perdonados en arrepentimiento y fe. Y dame tus palabras, Señor, para que lo que yo enseñe sea conforme a lo que está escrito y tu pueblo aquí reunido pueda ser exhortado, consolado, animado y afirmado en la fe. Úsame, Señor, para tu gloria, en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Dos personas asisten a un estudio bíblico. Una está atenta e interesada en lo que el predicador está enseñando. La otra está incómoda, está aburrida, quiere que todo termine rápidamente, no le interesa la enseñanza. Dos muchachos nacen en una familia cristiana. Uno ama a Dios, cree en Cristo, se interesa en las cosas de Dios. El otro es apático, no cree en Cristo, ni le interesan las cosas de Dios. ¿Por qué dos personas sometidas a las mismas circunstancias reaccionan de manera totalmente opuesta? ¿Por qué una cree en Cristo y la otra lo rechaza? ¿Por qué una le gustan las cosas del Señor y la otra es apática? La respuesta bíblica es la gracia irresistible o el llamamiento eficaz de Dios. En nuestro estudio de las doctrinas de la gracia, hoy nos corresponde estudiar la doctrina de la gracia irresistible, también llamada la gracia eficaz o el llamamiento eficaz. Esta doctrina la desarrollaremos o la vamos a estudiar teniendo en cuenta 4 encabezados. Nuestro primer encabezado será lo que no es la doctrina de la gracia irresistible. Ese será el primer punto que vamos a examinar. Lo que no es la gracia irresistible. Nuestro segundo encabezado es la definición de la doctrina de la gracia irresistible. Vamos a definir qué es la doctrina de la gracia irresistible. Nuestro tercer encabezado será la base bíblica y teológica del llamamiento eficaz o de la gracia irresistible. Y en cuarto lugar miraremos beneficios prácticos de creer y aceptar esta doctrina. Veamos entonces nuestro primer punto. Lo que no es la doctrina de la gracia irresistible. Entonces, para evitar comprensiones equivocadas acerca de la doctrina de la gracia irresistible, vamos en primer lugar a ver lo que no es la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. Lo que no es la gracia irresistible o el llamamiento eficaz, que es lo mismo. No significa que los hombres en general no puedan resistir el llamado de Dios.
o la influencia del Espíritu Santo, ya que debido a la condición caída y pecaminosa con la que nacen todos los hombres, ellos naturalmente resisten todo el tiempo el llamado de Dios al arrepentimiento. La Biblia nos muestra en muchas partes que los hombres, tanto judíos como gentiles, religiosos o no religiosos, rechazan el llamamiento de Dios debido a su enemistad con el Señor y su condición caída y pecaminosa. Así que cuando hablamos de la gracia irresistible no estamos diciendo que el hombre no resista la gracia de Dios, porque la Biblia sí enseña que el hombre natural, el hombre caído, rechaza a Dios y no quiere venir a Él para ser salvo, porque ama las tinieblas y aborrece la luz. En Mateo capítulo 23, versículos 37 dice, Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Vemos allí, en estas palabras del Señor Jesucristo, dichas cuando estaba llegando a Jerusalén el domingo de Ramos, que Él hace como un lamento. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. A Él también lo iban a matar los judíos. Y que apedreas a los que te son enviados. Muchos profetas y muchos enviados por Dios fueron apedreados y muertos porque no quisieron oír el llamado de Dios para que se apartaran de su mal camino. Y dice, ¿cuántas veces, Jerusalén, haciendo referencia al pueblo judío, a la nación, quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Una imagen maravillosa de protección, pero ¿qué pasó con ellos? No quisieron, es decir, rechazaron la gracia, el llamamiento de Dios. Así que la gracia irresistible no significa que el hombre natural no resista el llamado de Dios. Ahora miren lo que dice Juan, capítulo 5, versículos 39 al 40. Juan 5, 39 al 40 dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Estas palabras del Señor Jesucristo las dice a los escribas y fariseos, a los religiosos de la época, a los que conocían la Torá, a la crema innata de la religiosidad de Israel. Las dice. Él les dice que ellos escudriñan las Escrituras. Está hablando a religiosos pero que no son creyentes. Escudriñan las Escrituras ustedes. ¿Por qué las escudriñan? Porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Y esas Escrituras que ustedes escudriñan y de las cuales hacen alarde, ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no han querido creer en mí, a pesar de que las Escrituras que ustedes leen testifican de mí. Y dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Así que los religiosos también rechazan el llamado de Dios, porque no es por ser religioso que uno se salva, no es por asistir a una iglesia o por decir que yo leo la Biblia, es por reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, venir a sus pies arrepentido y rendirnos ante Él. Así que estos también no quieren venir a Cristo para tener vida, lo rechazan. Porque aman más las tinieblas que la luz, aman más su orgullo, aman más su religiosidad que al Señor. Hechos capítulo 7, versículo 51. Hechos capítulo 7, versículo 51 dice, aquí estamos en el contexto del apedreamiento de Esteban cuando él les está dando un discurso a todos aquellos judíos. Les dice, Hechos 7, 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón
y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Esteban está diciendo aquí que este pueblo que está a punto de apedrearlo, que está a punto de matarlo, que apedrea a los que le son enviados, son duros, incircuncisos de corazón. No han cortado el pecado de su corazón y de oídos. Son sordos espirituales. En consecuencia, ¿qué hacen ellos? Resisten siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué le está enseñando usted a sus hijos? ¿A resistir al Espíritu Santo de Dios? Cuando usted va a venir a la iglesia, le enseña a sus hijos, a su hija, a su hijo, que Dios es la persona más importante. En consecuencia, me alisto temprano porque tengo la cita más especial de la semana en mi vida, la cita con Dios. Me arreglo y llego puntual al servicio para adorar a mi Dios, a aquel que me amó tanto que entregó su vida por mí para que yo no muriera ni pereciera en mis pecados. Dice, como vosotros, así también sus hijos. Hermanos, lo que sembremos, el ejemplo que demos a nuestros hijos, ellos lo tomarán. Y si nosotros no corregimos eso, amados hermanos, pues estamos pecando contra Dios porque no estamos sembrando la buena semilla del buen ejemplo y del buen amor que debemos sembrar en el corazón de nuestros hijos. Enseñarles que Dios es la persona más importante del universo, que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. ¿Pero qué estaban haciendo estos? Resistiendo al Espíritu Santo. ¿Está resistiendo usted al Espíritu Santo cuando le habla por boca del pastor, basado en la palabra de Dios, las enseñanzas? Ah, sí, eso. Y se hace el de la vista gorda, se hace el del oído sordo. Hermano querido, Dios habla a nuestras conciencias. No resista al Espíritu Santo, porque estás pecando contra Dios. Dios es la persona más importante, que debe ser temida, amada y reverenciada. Si le corremos a un jefe para no llegar tarde al trabajo, ¿cuánto más debemos correrle al Señor? ¿No les parece? Queridos hermanos, se los digo con todo el amor, esto es para el bien de nuestras almas. Si Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, todo nos saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, ¿qué? Te saldrá bien. Es Dios el que te habla, no un hombre. Así que podemos resistir al Espíritu Santo. Ahora vamos al segundo punto. Esto nos lleva al segundo punto. La definición de la doctrina de la gracia irresistible o el llamamiento eficaz o lo que enseña esta doctrina. ¿Qué es lo que enseña la doctrina de la gracia irresistible? Primero voy a empezar definiéndola como está escrita en la Confesión Bautista de Fe de 1689, documento histórico maravilloso que resume las doctrinas básicas que deben ser creídas en la iglesia del Señor. Son doctrinas absolutamente bíblicas. Y esta Confesión de Fe de 1689, en el capítulo 10, define el llamamiento eficaz o la gracia irresistible de la siguiente manera. Escuchen con atención. Aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y a la salvación por Jesucristo.
iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin de que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades. Y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno, llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acudan a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición para hacerlo. Este llamamiento eficaz proviene exclusivamente de la gracia libre y especial de Dios, no de ninguna cosa prevista en el hombre, ni por ningún poder o instrumentalidad o en la criatura, siendo en esto el hombre enteramente pasivo al estar muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado y renovado por el Espíritu Santo, capacitado de este modo para responder a este llamamiento y para recibir la gracia que éste ofrece y transmite, y esto por un poder no menor al que resucitó a Cristo de los muertos. Fin de la cita. En pocas palabras, lo que está diciendo aquí es que la gracia irresistible es la obra soberana y sobrenatural de Dios en los elegidos de Dios, que cautiva, cambia y da vida al corazón del pecador, y ese pecador es atraído para que crea y confíe en Cristo. Y esa elección y ese cambio que Dios hace en ese pecador no es porque vio que él iba a ser bueno o porque vio que iba a creer. No tiene ningún mérito el hombre, sino que él libre, voluntariamente quiso hacerlo y atraerlo a él para que fuera salvo. Eso es en términos resumidos. Ahora yo voy a explicarlo en otras palabras. La gracia irresistible o la gracia eficaz es la obra soberana del Espíritu Santo que convence, llama, atrae y regenera eficazmente a los pecadores elegidos por Dios para ser salvos. Esta obra del Espíritu Santo hace que con toda certeza todos los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo nazcan de nuevo, reconozcan sus pecados y su miseria y se arrepientan y crean en Jesucristo como su Señor y su Salvador. En consecuencia, cuando afirmamos que la gracia de Dios es irresistible, queremos decir que no hay corazón tan duro y tan obstinado de los pecadores elegidos que puedan resistir a la gracia salvadora de Dios. El Espíritu Santo nunca falla en llamar, atraer, regenerar y salvar a quienes el Padre por su libre gracia ha elegido y por quienes Cristo murió. En razón de este acto de amor inmerecido, ningún escogido puede resistirse a venir a los pies del Salvador. Cuando uno entiende por la gracia de Dios lo que Cristo hizo por mí y por ti, ese amor me constriñe, me impulsa y me atrae a venir a Él. No es algo que Él lo haga de manera arbitraria. Su Espíritu Santo viene a mí, me convence de pecado, de maldad y de juicio. Esa obra la hace solo el Señor en aquellos que son elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo de manera soberana. Ahora bien, debemos distinguir entre un llamamiento general y un llamamiento particular y definido. Hay una diferencia entre un llamamiento general y un llamamiento particular y definido. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esta afirmación que hizo Cristo en Mateo 22:14 la hizo después de contar la parábola de la fiesta de las bodas, donde Él manda llamar a alguien a la cena y ellos no quisieron venir. Y entonces el Señor manda llamar a todos los que quieran venir, que vengan a ellos y participen de la cena. Así que el llamamiento general
de parte de Dios es hecho a todos los hombres sin excepción que escuchan el Evangelio. Hay un llamado que se hace a todos los hombres en general sin excepción para que escuchen el Evangelio. Pero ese llamamiento es resistido por el corazón incrédulo, endurecido y rebelde de los hombres, por los cuales en su estado natural y caído, en el que nacen, hacen oídos sordos y no quieren ni pueden venir a Cristo porque aman más las tinieblas que la luz, porque sus corazones son malos. En cambio, por el contrario, el llamamiento eficaz o la gracia irresistible es un llamamiento interno, operado por el Espíritu Santo de manera soberana en el corazón de los elegidos del Padre, dándoles vida espiritual y libertando sus voluntades de la esclavitud del pecado, para que libre y voluntariamente vengan a los pies de la cruz, arrepentidos para ser lavados y perdonados de sus pecados en la fe en el sacrificio eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar dos ejemplos de esto, amados hermanos. Hechos, capítulo 17, 24 al 34. Dos ejemplos del llamamiento general y que también va incluido el llamamiento especial. Hechos 17, 24 al 34. Dice así la palabra de Dios en Hechos 17, 24 al 34. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte o imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia idólatra, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es el llamamiento general. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Pero escuchen lo que dice el verso 34. Mas algunos, a los cuales Pablo proclamó el Evangelio, creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areópagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amén. ¿Notan ustedes el llamamiento general y el llamamiento particular y especial de Dios? El llamamiento general fue resistido por el corazón pecaminoso de algunos, pero el llamamiento especial, el llamamiento que Dios hizo a la conciencia y el corazón de Dámaris, del Areópagita y de otros, fue convencido ese corazón o esos corazones de que ellos eran pecadores y que necesitaban un Salvador, y ese Salvador era Cristo. Esa es la gracia que irresistible que Dios manifiesta en su soberanía sobre los elegidos que están extendidos por toda la faz de la tierra y que no sabemos quiénes son. Ahora miren lo que dice Hechos 18, rápidamente. Hechos 18, 1 al 11.
Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Esto lo estaba haciendo Pablo. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿notan? Oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyéndolo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios, para que esos que Dios tenía allí, que iban a creer, oyeran el evangelio y la gracia irresistible los atrajera y fueran salvos. Y entonces vemos ahí los dos tipos de personas: los que se burlaban, se opusieron y blasfemaron contra Pablo y Cristo, y aquellos que creyeron en Cristo. Esos que creyeron no eran porque fueran más buenos que los que no creyeron, fue porque Dios, en su gracia soberana, por su gracia irresistible, quiso atraerlos para que ellos confiaran arrepentidos en Cristo el Señor y fueran salvos. Entonces, hermanos, de eso se trata la gracia irresistible de Dios, del poder sobrenatural de Dios obrando por el Espíritu Santo en el corazón de los pecadores elegidos que están en el mundo, para ser atraídos y seducidos por el poder de la palabra y el Espíritu, para venir a los pies de la cruz y ser lavados de sus pecados. Ellos indefectiblemente vendrán a Cristo y no podrán resistir ese llamado, porque es un llamado especial. Por eso, el ejemplo del principio. Porque unos, cuando se enseña la palabra, ponen atención y les atrae y quieren creer y hacer la voluntad de Dios, y a otros les talla la silla y se quieren ir a mirar televisión y series de Netflix? ¿Por qué? Pensemos en eso, hermanos. Porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto: la base bíblica de la doctrina del llamamiento eficaz o de la gracia irresistible. En primer lugar, vamos a mirar la base bíblica de la resurrección. La base bíblica de la resurrección. Y es la siguiente: así como un muerto no puede darse vida a sí mismo, ni resistirse a ser resucitado, como pasó con Lázaro cuando Cristo le dijo: Lázaro, levántate y sal de la tumba, y Lázaro se levantó y resucitó, y no pudo negarse a ser resucitado porque él estaba muerto. Él no pudo negarse a resucitar. Así también en el área espiritual, queridos hermanos, cuando Dios resucita a alguien de la muerte espiritual, porque recuerden que estamos como muertos en nuestros delitos y pecados, cuando Dios resucita a alguien de la muerte espiritual, no puede resistirse, sino que efectivamente la gracia irresistible lo resucitará. Aquel que Dios ha elegido, Él lo resucita, Él no puede oponerse.
como no puede oponerse un muerto, como pasó con Lázaro, a ser resucitado. Juan 5:21, dice la palabra de Dios. Juan 5:21, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahí tenemos, hermanos, las palabras de Cristo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí se está refiriendo a la vida espiritual, a los que están muertos espiritualmente, el Señor, a los que Él quiere, los resucita espiritualmente y los hace parte del pueblo de Dios dándoles vida. Colosenses 2:13. Esa es la base bíblica de la resurrección. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo estaban los colosenses? Muertos. Por eso Pablo les dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida. Dios les dio vida juntamente con Él, perdonando sus pecados. Así que un muerto no puede resistirse a que Cristo le dé vida espiritual. Efesios 2:1, que es el texto conocido de todos. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, ¿qué es lo que evidencia que uno está muerto espiritual? Que está siguiendo la corriente de este mundo, está bajo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, siguiendo la voluntad de la carne y haciendo por naturaleza lo que hacen los impíos. Pero un día Dios, por su gracia, tocó nuestra conciencia, cambió nuestro corazón, nos dio vida y pudimos ver nuestro pecado y lo apartados que estábamos. Eso lo hizo el Señor por su Espíritu. Nos dio vida y entonces fuimos liberados en nuestra conciencia, en nuestra voluntad del efecto del pecado, y entonces pudimos decidir por Cristo. Aquí quiero hacerles una aclaración. La gente dice que uno va a Dios o rechaza a Dios por su libre albedrío. Pero resulta que el hombre nace con un libre albedrío esclavo a su pecado. Por lo tanto, el hombre siempre va a decidir por lo malo, porque su voluntad está esclavizada a lo malo. Ellos no pueden decidir por Dios, porque están muertos espiritualmente, separados. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Liberta nuestra voluntad, dándonos vida. Nos libra de la esclavitud del pecado, es decir, liberta nuestra voluntad. Entonces, cuando nuestra voluntad está libertada por el poder de Dios, entonces puedo ver quién es Cristo. Puedo entender mi pecado y mi miseria. En consecuencia, ahí sí decido por Cristo. O sea que hasta que Dios no liberte mi voluntad en una obra sobrenatural de gracia, yo no puedo entender mi pecado. Es por eso que la Biblia dice: el hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Pero cuando el Espíritu Santo viene a mí y liberta mi voluntad, entonces yo soy libre de la esclavitud del pecado y de Satanás, y entonces mi voluntad
en ese momento es verdaderamente libre para tomar mi decisión por Cristo. Y entonces vengo libremente a Cristo. No somos robots, pero hasta que mi voluntad no sea librada de la esclavitud del pecado, yo no puedo entender mi condición, no puedo entender quién es Cristo y saber que solo en Él tengo perdón de pecados y vida eterna. Nosotros los seres humanos no tenemos una voluntad. El hombre que está en el mundo no tiene una voluntad neutra. Es decir, que ni es del diablo ni es de Dios. Porque cuando el hombre dice, cuando algunos dicen es que el hombre toma la decisión por Cristo, por lo bueno o por lo malo, están afirmando que tienen una voluntad neutral. No, hermanos, el hombre, la Biblia nos enseña que su voluntad está esclavizada al diablo, a su pecado. No tiene voluntad neutra para decidir ni por Dios ni por el mal. El hombre, como está esclavizado, siempre decide por lo malo. Pero cuando mi voluntad es libre, entonces ahí sí puedo tomar la decisión por Cristo, por el Señor. Para venir a ser esclavo ¿de quién? De Cristo. Entonces mi voluntad nunca será libre. O soy esclavo del diablo o soy esclavo de Cristo. ¿De qué te las picas? Esa es la base bíblica de la resurrección. Ahora veamos en segundo lugar la base bíblica del nuevo nacimiento en esto de la gracia irresistible. La base bíblica del nuevo nacimiento. Así como es una insensatez creer que alguien que no existe se pueda negar a ser engendrado y nacer, así también en el área espiritual. Es ridículo pensar que alguien pueda resistirse al nacimiento espiritual. Es una obra sobrenatural de Dios. Yo no decidí nacer, ¿ustedes? ¿Quién decidió que naciéramos en el mundo? ¿Su papá o su mamá? En el fondo fue Dios, ¿cierto? ¿Pudo usted resistirse a nacer? No, Dios, yo no quiero nacer en ese mundo lleno de pecado. Con ese presidente que tenemos. No. Yo no quiero nacer allá. ¿Pudo usted resistirse? ¿Verdad que no? Pues de esa forma, así como no puede una persona resistirse a nacer en este mundo, tampoco un pecador que está muerto en sus delitos y pecados puede resistirse a nacer de nuevo. Es una obra soberana de Dios. Juan 1, versículos 6 al 13. Juan 1, 6 al 13. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Juan no era Cristo, él era simplemente una luz que anunciaba a Cristo, para que creyeran en él. Verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Está hablando de Cristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Está hablando de Cristo. A lo suyo vino, ¿y qué pasó con los suyos? Los suyos, los judíos, no le recibieron, sino que lo mataron, por el contrario. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Hasta ahí uno diría que es por la voluntad del hombre que uno se hace hijo de Dios. Que me hablaron de Cristo, entonces yo en mi voluntad decidí creer, sin ser regenerado a Cristo. Pero hermanos, mire lo que dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que esos
que le recibieron, que creen en su nombre, fue porque primero Dios, ¿qué hizo? Los hizo nacer de nuevo para que pudieran venir a ser parte de la familia de Dios y ser hechos hijos de Dios. ¿La obra de quién es? De Dios. Uno no es engendrado espiritualmente por su propia voluntad. Dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, por voluntad de hombre, ni de voluntad de carne, dice, ni de voluntad de varón. No es un engendramiento humano, sino un engendramiento de Dios. Él es el que nos hace nacer en la familia de Dios. Y entonces se cumple lo que dice el verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero por qué? Porque primero Él los engendró. Ahora vamos a Santiago 1, versículos 17 y 18. Santiago 1, 17 y 18 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden ¿de dónde? De lo alto, dígalo sin miedo. De lo alto. Es decir, dependen ¿de dónde desciende? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, escuchen eso, Él, el Padre de las luces, de su voluntad, nos hizo ¿qué? Nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Así que por voluntad de quién es que nacemos en la familia de Dios para ser hijos. Por la voluntad de Dios, porque toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Así como no podemos negarnos a nacer físicamente, tampoco podemos negarnos a nacer espiritualmente. Y eso se llama gracia, ¿qué? Irresistible. Primera de Pedro 1, 3 al 4. Primera de Pedro 1, 3 al 4. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. ¿Qué palabras estas tan maravillosas? Pedro bendice al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué hizo Él? Nos hizo renacer. Nosotros ya nacimos del vientre de nuestra madre, físicamente, y no pudimos negarnos a eso. Ahora Él, en su gracia, como nacimos muertos espiritualmente, ahora Él nos hace ¿qué? Renacer. Ese renacer significa darnos vida espiritual para una esperanza viva. ¿Para qué renacimos en Cristo? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así que cuando creemos que Cristo murió y resucitó, estamos confiando porque nacimos de nuevo y confiamos en esa esperanza viva de Jesucristo, el cual resucitó, y también nosotros resucitaremos como Él resucitó, para recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que está reservada en los cielos para nosotros. ¡Qué maravilloso! Para eso el Señor nos hace nacer de nuevo. Para eso el Señor nos resucita de entre los muertos espirituales. En tercer lugar, miremos la base bíblica de la conversión de Pablo. La base bíblica de la conversión de Pablo para ilustrar la gracia irresistible. Pablo era un enemigo acérrimo de los cristianos y de Jesucristo. Un perseguidor cruel de la iglesia. Sin embargo, cuando la gracia irresistible de Cristo lo impactó, ustedes conocen la historia, no la vamos a leer. ¿Qué pasó con Pablo? Cayó al suelo. La luz de Cristo lo encegueció. Dice que vio una luz
más fuerte que cuando brilla el sol en su esplendor más fuerte. Pablo, ese enemigo que perseguía a Cristo, cayó al piso y quedó ciego. Y se escuchó una voz del cielo que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces al aguijón. ¿Qué pasa si usted comienza a darle patadas a una varilla puntiaguda que esté salida en la pared? Eso era lo que estaba haciendo Pablo, dándole coces a un aguijón. ¿Y Pablo qué hizo? ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Sus pecados eran muchas las faltas, muchos los errores de Pablo, mucho su odio contra los cristianos. Consintió en la muerte de Esteban, del que hablamos anteriormente. Sin embargo, la gracia irresistible del Señor Jesucristo venció su incredulidad, le dio un nuevo corazón, y de Pablo hoy tenemos 13 cartas y un ejemplo supremamente maravilloso y glorioso de un hombre que fue transformado radicalmente para servir al Señor. Y eso es gracia irresistible. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? Ok. Veamos, en cuarto lugar, la base bíblica de la conversión de Zaqueo. Zaqueo. Ustedes han escuchado y han leído la historia de Zaqueo el pequeñito, ¿no? Vamos a leer Lucas 19, 1 al 9. Vamos a leer esta historia maravillosa. Lucas 19, 1 al 9. Aquí está la gracia eficaz e irresistible. Dice Lucas 19, 1 al 9. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Escuchen bien eso. ¿Qué era Zaqueo? Jefe de los publicanos y rico. Este Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado o robado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Señor vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Hermanos, esta historia es maravillosa. Zaqueo era un pecador empedernido, que nada merecía del Señor. Era un judío, jefe de los publicanos, es decir, jefe de los cobradores de impuestos del Imperio Romano, que oprimían al pueblo judío con altos impuestos. En consecuencia, Zaqueo era judío y era odiado y considerado un traidor a la patria. Se había enriquecido en gran manera sacando tajada a costa de los impuestos de su mismo pueblo. Era avaro y tenía mucho dinero, era rico. Tenía Zaqueo una gran curiosidad de ver al Señor, pero no para ser salvo, sino por chismear a ver quién era ese de quien tanto se escuchaba hablar. En consecuencia,
Como era bajito, se sube al árbol sicómoro porque Cristo iba a pasar por ahí para verlo. De esta historia entonces, hermanos, aprendemos dos grandes verdades. Yo no quiero hacer un estudio exhaustivo de esto, simplemente quiero que analicemos dos grandes verdades espirituales teológicas acerca de la gracia irresistible. En primer lugar, aprendemos que nadie es demasiado malo como para ser salvo, ni estar más allá del poder de la gracia irresistible de Cristo para atraerlo hacia Él y cambiarle el corazón. A veces uno dice, esa persona es tan corrompida, es tan mala, que eso no vale la pena ni hablarle, él se burla, él no quiere nada. Pero aquí hay un principio en esta historia. Nadie es demasiado malo como para ser salvo, ni estar más allá del poder de la gracia irresistible de Cristo para atraerlo hacia Él y cambiarle el corazón. Sin que Zaqueo lo pidiera, y sin que lo estuviera buscando, y sin que lo mereciera, el Señor se detiene debajo del árbol de sicómoro y levanta su mirada misericordiosa, le habla y envía al corazón de Zaqueo la gracia irresistible de su salvación, que lo hace descender del árbol de sus pecados y de su curiosidad, para convertirse en un fiel seguidor del Señor Jesucristo. El Señor le dice, Zaqueo, cuando lo mira, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Llega el día en que es necesario que Cristo entre al corazón de un corazón totalmente corrupto y apartado de Dios. No sabemos cuándo. Por eso nos toca predicar el Evangelio. Porque a cualquier momento Dios le place, con una enseñanza, con una predicación, levantar su mirada ante aquel hombre pecador y atraerlo hacia Él y cambiarle radicalmente, como pasó con Zaqueo. En segundo lugar, aprendemos que la gracia irresistible cambia radical y eficazmente el corazón de los pecadores elegidos que estaban perdidos y muertos en sus delitos y pecados. La gracia irresistible cambia radicalmente y para siempre al pecador. En Lucas 19:8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, después de que murmuraban de él que había entrado a comer con un pecador, Zaqueo dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hoy, dice Cristo, ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es un elegido, un hijo de Abraham. Aunque no pareciera que fuera elegido, estaba por allí andando como cualquier impío, pero era un elegido. Y cuando escuchó la voz del maestro, ese hombre fue totalmente transformado. Estuvo dispuesto a vender sus bienes y darlos a los pobres, y si había robado a alguien, devolvérselo cuadruplicado. Eso se llama un cambio radical y profundo, operado por el Espíritu Santo en su gracia irresistible. Así que en segundo lugar aprendemos que la gracia irresistible cambia radical y eficazmente el corazón de los pecadores elegidos que estaban perdidos y muertos en sus delitos y pecados. Charles Spurgeon, refiriéndose a la enseñanza de este pasaje y a la gracia eficaz, dijo las siguientes palabras: cuando el Espíritu Santo viene a algún hombre, la flecha de Dios penetra en su corazón. No solo pasa rozando su casco, dejando una pequeña seña en su armadura, sino que penetra por entre las junturas de su arnés
y llega hasta lo más profundo del alma para transformarlo. Así que, hermanos, cuando alguien es impactado por la gracia irresistible de Dios, su corazón es inevitablemente cambiado, hermanos. Y esto nos debe llenar de gozo y satisfacción. Y quiero terminar la enseñanza mirando en cuarto lugar beneficios de la doctrina de la gracia irresistible, de creer y aceptar la doctrina de la gracia irresistible. En primer lugar, esta doctrina de la gracia irresistible produce un profundo sentido de agradecimiento hacia Dios, porque sin ella los hombres estaríamos perdidos. Porque si nuestra salvación dependiera de nuestra capacidad para responder al llamado de Dios, nadie sería salvo. Porque nadie en su estado natural caído quiere venir a Cristo. ¿O no es así? Pero gracias sean dadas a Dios por su gracia irresistible, porque el Espíritu Santo vence nuestra incredulidad y nos hace nacer de nuevo, dándonos un nuevo corazón para entender nuestra miserable condición y correr arrepentidos a los pies de nuestro Salvador para ser lavados de nuestras iniquidades. En segundo lugar, la doctrina de la gracia irresistible es maravillosa porque glorifica la obra salvadora del Espíritu Santo y exalta el poder de la palabra de Dios. Fue el Espíritu Santo el que vino a nosotros personalmente y nos dio vida, abrió nuestro entendimiento y nos dio un nuevo corazón. Nos convenció de pecado, de justicia y de juicio a través de la predicación de la santa palabra. Así que nosotros creemos que el poder de la palabra y el Espíritu Santo es suficiente para transformar el corazón más duro. Por eso Cristo dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Jeremías dijo: ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? En tercer lugar, la gracia irresistible es maravillosa porque libra a los pastores y a la iglesia de usar métodos, persuasiones y artilugios humanos para atraer a las personas a Cristo. ¿Saben por qué las iglesias hoy en día utilizan métodos del mundo para atraer a las personas a Cristo? Como luces, como música mundana, rock y rancheras y toda clase de música y de atractivos que utiliza el mundo y los meten a la iglesia. ¿Saben por qué hacen eso? Porque ellos no creen en la gracia irresistible de Dios. Ellos no creen que el Espíritu Santo y la palabra de Dios son suficientes para atraer un corazón pecador a Cristo. Así que la gracia irresistible nos libra de inventarnos artilugios y trucos. Hay iglesias que predican 10 minutos de la palabra de Dios y duran 25. Alguien venga a Cristo, y dele tratando de persuadir con sus palabras a venir a Cristo. Mire, si la palabra de Dios no lo convence, en vano uso mis artilugios, mis métodos de marketing o de psicología. De esto nos libra, la gracia irresistible. La gracia irresistible obra por el poder del Espíritu Santo y la fiel enseñanza de la palabra de Dios, trayendo vida al corazón, y ella es suficiente. Y en cuarto lugar, la doctrina de la gracia irresistible es maravillosa porque no solamente nos convierte al Señor, sino que inmediatamente nos lleva a la santificación. En otras palabras, la misma gracia irresistible que nos dio vida es la misma gracia que nos santifica y nos preserva hasta el fin por el poder santificador del Espíritu Santo. Así que aquella que fue capaz de vencer nuestra incredulidad
y quitarnos un corazón de piedra y darnos uno de carne es la misma que nos llevará en nuestro caminar por Cristo hasta el final. A Cristo sea la gloria, al Espíritu Santo y al Padre que nos dieron vida. Bendito sea el Salvador. Que Dios haya hablado a sus corazones. Colóquense de pie, por favor. Amado Dios, damos gracias a ti, porque esta doctrina que hoy hemos estudiado, de la gracia irresistible, es maravillosa porque también nos anima a seguir predicando el Evangelio, a pesar de la incredulidad y la dureza del corazón humano. Porque sabemos que el poder de tu Santo Espíritu y el poder de tu Evangelio es más que suficiente para atraer los corazones a ti. Así que, Padre, te pedimos que nos ayudes a predicar el Evangelio, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Así que, Padre, basados en este convencimiento de que tu palabra es poderosa y tu Espíritu poderoso para convertir el corazón del más duro y perverso corazón de los hombres, nosotros confiamos y nos acogemos a esta verdad y extendemos a ti nuestras manos y nuestra vida para rogarte que nos ayudes a llevar adelante tu obra de la predicación de tu palabra en este mundo. Salva las almas, Señor. Salva a tus escogidos que están extendidos por toda la faz de la tierra. Te lo pedimos, Padre Santo. Ayúdanos a ser testimonio y testigos tuyos donde quiera estemos. Gracias por tu gracia irresistible. En el nombre de Jesús. Amén y amén.